Hola guripas, hoy vamos a hablar de esta pistola soviética, popularmente conocida en Occidente como Tokarev y en Rusia como TT, un arma corta icónica de la Segunda Guerra Mundial. Y como en ocasiones anteriores, lo haremos a través de una réplica, en este caso un ejemplar de Airsoft, que aunque en un lateral aparece escrito Umarex, la podéis encontrar por la marca Toy Star. El vídeo de hoy es posible gracias a Alexei, quien nos ha dejado esta réplica. Así que compañero, te lo dedicamos. Se trata de una pistola pequeña, de hasta 8 cartuchos, ligera y semiautomática, es decir, que aprovecha la energía tras cada disparo para mover el carro, que expulsa la vaina vacía por la compuerta y vuelve a alimentar el arma, de forma que solo hay que levantar el dedo del gatillo entre cada disparo. Que sepáis que esta fue la primera pistola militar diseñada en Rusia, en este caso la Unión Soviética, que a finales de los años 20 buscaba renovar su arsenal para sustituir a los ya anticuados revólver Nagant y sobre todo para no depender de empresas extranjeras. Por cierto, que entre las armas con las que contaba el Ejército Rojo destaca la pistola alemana Mauser C96. Pues el proyecto ganador fue liderado por el diseñador de armas Fyodor Tokarev y entró en servicio en 1931 bajo el nombre de... mejor os lo digo traducido, pistola autocargable modelo 1930. Y como Tokarev trabajaba en la fábrica de armas de la ciudad de Tula, más tarde la pistola pasaría a denominarse simplemente como TT, siglas de Tula Tokarev. Al poco tiempo, la pistola sería mejorada y de ahí las dos designaciones TT30 y TT33. Pero antes de contaros las distintas modificaciones, hablemos primero del calibre. Decía antes que entre las pistolas extranjeras con las que contaba el Ejército Rojo, destacaba la Mauser C96. Pues bueno, fue precisamente en la munición de esta arma en la que los soviéticos se inspiraron para adoptar, sin apenas modificaciones, un cartucho específico para la nueva pistola, dando lugar al 7,62 x 25 mm Tokarev, con su característico cuello de tipo botella. 7,62 es el diámetro de la bala, aunque no lo parezca, es la misma que la del fusil de cerrojo Mosin Nagant, y 25 es la longitud de la vaina. Se trata de un cartucho muy potente con alto poder de penetración, incluidos cascos de acero, algo poco común para este tipo de armas que suelen ser más bien paralizantes. Y si os gusta la colección de cartuchería, no os confundáis, pues en la órbita soviética la munición de entrenamiento cuenta con estas marcas a lo largo de la vaina. Y por si os lo preguntabais, el alcance efectivo de la pistola es de unos 50 metros. Habiéndose diseñado en 1930, es inevitable compararla con otras pistolas pioneras de su tiempo. Exteriormente, la Tokarev se parece muchísimo a la pistola belga FN modelo 1903, mientras que internamente guarda más similitud con la pistola estadounidense Colt M1911. Por cierto, ambas pistolas diseñadas por el equivalente de Tokarev en Estados Unidos, el prolífico John Browning. Como todo diseño ruso y soviético, su mecanismo es simple para facilitar el montaje y desmontaje, y además así sería más fácil de producir y de mantener. Por ejemplo, los labios de alimentación, unas curvas normalmente presentes en lo alto de los cargadores de las pistolas, en la Tokarev va directamente en el cuerpo para evitar problemas con cargadores defectuosos. Y ya que hablamos de cargadores, echémosle un vistazo al cargador de la Tokarev. Se expulsa mediante este botón de aquí, tal cual la Colt 1911. Por cierto, que suele decirse que hay que tener cuidado cuando se apunta, porque se le puede dar sin querer con el pulgar, ya que el pistolete es relativamente pequeño. En un cargador real habría una serie de agujeros que dejarían ver el muelle y la cantidad de cartuchos dentro. Ya dijimos antes, hasta 8. Pero el cargador de esta réplica, evidentemente, no se parece a un original, porque está diseñado para guardar las bolitas de Airsoft. Pero es interesante que al menos cuenta con estos círculos simulados. Aunque lo malo de esta réplica del cargador es la ausencia en la base de una anilla para pasar un cordón, anilla que se encuentra duplicada aquí, en el lado izquierdo del pistolete. Aquí podéis verlo en esta icónica imagen tomada en 1942. Por cierto, que lo de la anilla en la base del cargador estaba presente también en la primera versión de la Colt 1911. Técnicamente, el arma se autorrecarga por retroceso corto de cañón y de corredera, copia del diseño de Browning, aunque Tokarev incorporó algunas novedades presentes en su interior, porque como ya dijimos, los rusos son expertos en simplificar los diseños. Lo que sí destaca por fuera es la ausencia de mecanismos de seguridad. En esto, la réplica falla estrepitosamente por culpa de este añadido, un selector para impedir que el gatillo funcione,
algo tal vez necesario para un arma de Airsoft, pero que nos viene fatal a los recreadores. No sé si se podría eliminar de alguna forma. El arma, como ya vimos, se acciona tirando del carro hacia atrás. Para eso tiene estas ranuras a ambos lados, para facilitar el agarre. Y en esta réplica, si el cargador no tiene bolas, el carro se queda así, bloqueado. Lo mismo que pasaría en una Tokarev original cuando se queda sin munición. En ambos casos se desbloquea dándole a esta pieza de aquí. Por cierto que el martillo redondeado se parece mucho al de la Mauser C96 y permanece siempre protegido por la montura oculto en su interior. Bueno, antes decía que la pistola no tiene seguro, pero no es exactamente así. Se podía hacer lo siguiente, que era tirar del martillo un poco y así se quedaría en una posición intermedia en la que el gatillo no funcionaría. Aún así, la mejor medida de seguridad era no manipular el arma con ella cargada. El sistema de puntería consiste en un alza en la parte trasera no ajustable y una mira, un punto de mira en la parte delantera. Siguiendo con la descripción del arma, las cachas estaban fabricadas en baquelita y llevan en el centro una estrella con las iniciales en cirílico SSSR, URSS en ruso. Durante la guerra llegaron a fabricarse en madera sin la estrella central ni nada. Y al igual que en la pistola FN, las cachas no van ajustadas con tornillos, sino mediante pestillos internos. Así que para desmontarlas, primero habría que quitar el cargador y manipularlo desde dentro. Aunque mejor no lo voy a hacer, no vaya a ser que me lo cargue. Antes decía que la primera pistola, el modelo TT30, pronto sufrió modificaciones dando lugar a la TT33. Son modificaciones que no podemos ver, básicamente son cosas internas del arma, aunque sí hay una forma externa de diferenciar ambos modelos y se encuentra en la empuñadura, y es que la TT30 cuenta con una compuerta para acceder al gatillo. Por último, en 1947, la pistola sufriría su última actualización con pequeñas nuevas modificaciones para reducir costes, siendo la más destacable el cambio de las ranuras grandes por únicamente todas finas. Así que ya veis que esta réplica nos vale perfectamente para recrear la Segunda Guerra Mundial, aunque es una pena que no hayan incluido, aunque sea de forma simulada, una cabeza sobre la tercera ranura, presente en ambos lados, que creo que es un pasador que fija el martillo. Porque si os fijáis, por ejemplo aquí arriba, sí que simularon una pieza similar que tiene la pistola Tokarev. Lo que sí permite esta réplica, y se parece a la original, es la posibilidad de desmontarla. Para eso está esta pieza de aquí, un retén, que es el primer paso para retirar el carro superior. Por cierto, esta pieza la he pintado de color negro, de fábrica venía metalizado, y la parte del cañón que asoma, que deja ver la compuerta de extracción, pues la he pintado así provisionalmente de metal. Bueno, al lío, aquí vamos a explicar cómo se desmonta el arma. Pues según el manual de guerra soviético, hay que usar el cargador. De esta manera, usando la base, tiramos del retenedor, así, que quitándolo va a permitir quitar esta pieza que permite desmontar completamente la corredera. De hacerlo con un ejemplar original, veríamos que la pistola se compone de pocas piezas principales. Ah, y aquí tenéis lo del color del cañón, pues la compuerta de extracción, lo que deja ver por debajo, es parte del cañón. Pues las pistolas TT30 y TT33 fueron reglamentarias del ejército soviético entre los años 1931 y 1952, cuando fueron reemplazadas por la nueva pistola Makarov. Aún así, las Tokarev seguirían en manos de fuerzas militares y policiales soviéticas durante muchos años más. Además de esto, países de la órbita de la URSS, como China, Vietnam, Yugoslavia, Rumanía y Polonia, produjeron sus propias copias locales con más o menos diferencias. Y hoy en día algunos pocos de estos ejemplares aún pueden verse en manos de ejércitos y fuerzas policiales, entre las que destaca Corea del Norte. Pues esto, gripas, ha sido el análisis de hoy. Como siempre, os animamos a que os suscribáis y que compartáis el vídeo. Dejadnos en comentarios qué nuevas armas con historia os gustaría ver en el canal. No podemos prometer nada, pero lo intentaremos. O, si queréis directamente ayudarnos a que traigamos un arma en concreto, abajo en la descripción del vídeo encontraréis cómo hacerlo. Nada más, nos vemos en el próximo episodio y rompan filas.